Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarles a que nos acompañen a un nuevo resumen, un estudio interesante, significativo también, que trata de la relación entre el creyente y su Dios. Lo hemos titulado Jesús, tu mejor amigo. Consta de 10 capítulos que intentan mostrar facetas de la vida de Jesús, de la relación que Jesús tuvo con sus amigos, con la gente que lo acompañaba, y a la vez aprender a mirar en estos estudios de los evangelios cómo Jesús puede llegar a ser verdaderamente nuestro mejor amigo. ¿De qué trata el primer tema? Lo titulamos así, Jesús te consuela, y es un estudio basado en Juan capítulo 11, todos los versículos, el consuelo que Jesús le dio a las hermanas de Lázaro. Un poco extraño, porque como miramos en la imagen, las mujeres deseaban que Jesús estuviera acompañándolas en aquel momento de dolor de su hermano agonizante. Pero Jesús tenía sus planes, y esto es lo que nos importa ver en este estudio, que muchas veces cuando elevamos oraciones como hicieron estas hermanas al cielo, esperando salida, solución al problema, muchas veces se dan circunstancias opuestas y por ahí creemos que Dios se olvida de nosotros, cuando en verdad pasa exactamente al revés. El hecho de traer en oración un problema al Señor significa que hemos atraído la presencia de Dios. Solamente que las formas en que Dios actúa muchas veces son sorprendentes, como ocurre en este capítulo. Tanto que queremos invitarles a que miren quizás el texto más significativo, por lo menos para este servidor, del Nuevo Testamento, allí en Juan 11, cuando se muestra el momento más íntimo entre Dios y su Padre. Ese concilio tan secreto, tan especial, donde Jesús eleva una oración, donde le dice al Padre: yo sé que siempre me oyes, pero ahora lo digo por causa de la multitud. Y entonces allí ordena la resurrección de Lázaro. Esto muestra que ya había un plan en el cielo a favor de la familia de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, pero que las hermanas no sabían absolutamente nada. Y esta es la gran lección que queremos extraer de ese capítulo para que creamos que Jesús es nuestro amigo que nos consuela. Otro capítulo que queremos mirar también es Jesús te defiende, basado en Lucas capítulo 7, desde el versículo 36. Esto es, allí la situación vivida con María la pecadora y Simón el ex leproso, el dueño de casa, que había hecho una fiesta y que allí apareció algo extraño. La pecadora, prostituta, en fin, mucho se dice al respecto de ella, sorprende a los convidados, al dueño de casa especialmente, y aún a Jesús, con esa actitud que ella tiene de postración, agradecer a Jesús. Miramos allí en la imagen, agradeciendo los pies de aquel que se acercó a ella. Solo que lo que importa aquí es, quizás la parte más interesante, es ese relato de Jesús, donde él cuenta la parábola del acreedor y los dos deudores, aquel de 500 denarios, $500, aquel de 50, y cuál de ellos amaría más al dueño si el dueño les perdona a ambos. Y muchas veces hemos creído que el deudor de la más deuda es aquella persona que comete más pecados, como ocurre con María pecadora. Y aquel de la menor deuda representaría a Simón, que aunque es fariseo, comete pecados, pero quizás en menor medida. La pregunta ¿es así? ¿Es correcto esta evaluación, esta comparación? ¿O hay otras aristas interesantes en el relato que conmueven? Y efectivamente las vamos a mirar en este estudio. Jesús te defiende. Y en este caso no solamente defendió a María la pecadora, aún defendió a Simón, el ex leproso, aquel que había sido curado y le ofrecía una cena de agasajo a su curador. Lo defendió en el sentido en que cubrió el relato. A ellos dos los metió allí, pero nadie supo de qué trataba la historia, e incluso hasta el día de hoy. No es fácil discernir cómo Jesús pudo haber contado un relato y que Simón entendió perfectamente a qué se refería. Por eso, invitamos a mirar este estudio. Jesús te defiende, tanto a María como a Simón. O este otro capítulo, Jesús te comprende, basado en Marcos capítulo 10, el relato de Jesús y el joven rico, y un bosquejo que traemos de Sansón también como un joven que hizo lo que quiso en sus días. Es muy interesante cómo Jesús puede entender a la juventud, acercarse a ellos, como este joven que entabla un diálogo. El texto en Marcos dice un detalle interesante: mirándole Jesús lo amó. Él cumplía los mandamientos, pero tenía cosas juveniles muy delicadas. Y es lo que importa también hoy en nuestros días, que no solamente el maestro lo entiende, sino que los papás, los mayores, podamos entender a los jóvenes. Y en esta historia muy bonita
se entiende, se comprende allí lo que el Señor quiso decirle a ese joven. Decir la historia que titulamos Jesús te comprende. O un capítulo más, Jesús te acompaña. Un relato sumamente interesante de Jesús acompañando a un hombre herido, Jairo, principal de la sinagoga, por su caso dramático de su hija agonizante. Solo que allí en la historia, si nos acordamos, según cuenta Lucas, interrumpe la caminata aquella mujer con su grave dolencia y Jesús que se detiene a escucharla. Y entonces los minutos corren cuando llegan parientes de Jairo para darle la triste noticia de que ya era innecesario mover al maestro porque la niña había muerto. Tremendo impacto. Allí miramos la imagen de Jairo papá. Y entonces Jesús le invita a este hombre a que elija uno de dos caminos. Uno que era el objetivo, la niña estaba muerta, o el otro camino. Ten fe, tu niña será salva. Y allí Jairo tuvo que escoger entre dos caminos y escogió el mejor, con tremendas lecciones que se pueden aprender, que se extraen de los evangelios, especialmente en Marcos. Hay un detalle muy interesante de cuando Jesús echa a la familia, es decir, a los parientes, a las visitas, y se queda con los padres, para extraer una lección, que solamente puede haber curación o resurrección en este caso, cuando hay alguien que impone autoridad en la casa. Y efectivamente Jairo le dio toda la autoridad a Jesús para que como desconocido echara a todas las gentes, los que habían llegado hasta allí, para que él pudiera actuar en ese hogar como el Señor quería hacerlo. Solamente lo puede hacer cuando los jefes de la casa le dan autoridad. Interesante lección. Y cuánta más que se pueden aprender de esta historia que invitamos a escuchar. O este capítulo, Jesús te enseña a administrar todos los asuntos materiales y cuánto más con el ejemplo que Él nos dejó. Allí querríamos traer una historia interesante de Diógenes, un famoso filósofo de la antigüedad, en la historia que vamos a comentar allí cuando tengamos el estudio. Pero por lo pronto recordemos cuando a Jesús se llega a alguien trayéndole un planteo económico. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús va a dar lecciones al respecto. Y cuenta esa parábola de aquel hombre rico que creyó que lo tenía todo y soñaba con, en fin, agrandar sus graneros y demás. Pero Jesús, que él sabía por experiencia cómo administrar los bienes materiales. Él mismo decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Aún vivía de la caridad de aquella gente a la cual él había beneficiado como doctor. ¿Cuánta gente le daba de sus bienes por los beneficios recibidos? Y sin embargo Jesús puso siempre por encima los valores espirituales. Buscad el reino de Dios y su justicia, y estos menesteres terrenales serán añadidos. Si tuviéramos esa visión como Jesús la tuvo, no solamente que lo tuvo, sino que lo aplicó en su propia vida y nos lo quiere enseñar a nosotros. Por eso el capítulo titulamos Jesús te enseña a administrar los bienes materiales. O este capítulo, Jesús te capacita mediante dones espirituales prometidos. El Señor dijo que cuando venga el Espíritu Santo hablaría mayores cosas, porque los discípulos no estaban capacitados de entender. Bien, en este capítulo pues miramos un estudio de Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos y las lecciones que se extraen cuando el maestro enseña a administrar correctamente todas aquellas cosas que hemos recibido, para que Dios después nos dé su beneplácito, especialmente cuando recibimos dones, capacidades, habilidades y que hay que administrarlas para el servicio de la gente. O este capítulo interesante, Jesús te enciende. ¿Cuántas veces si estamos en depresión o tristeza y necesitamos que algo nos avive, nos reavive? Bien, las palabras que los forasteros o los discípulos dijeron al forastero, allí en aquel relato que cuenta Lucas capítulo 24, los discípulos camino de Emaús y el forastero se le acerca y se entabla un diálogo allí, que recordamos en Lucas 24. No obstante, hay palabras claves allí cuando estos hombres, al descubrir en el forastero que desaparece inmediatamente luego que da la bendición por la comida, esos hombres dijeron, no ardía nuestro corazón, no se encendía cuando Él nos hablaba en el camino y nos abría la Escritura. Vemos entonces que para que uno se reavive, se encienda, pueda levantarse, ser un hombre como Dios quiere que lo seamos, un hombre o una mujer, hay dos elementos que estos hombres revelan. Él nos hablaba en el camino y nos abría la Escritura y eso los reavivaba. Así tiene que pasar hoy. Jesús pues te enciende, es el tema de este capítulo. O Jesús te renueva. Aquel diálogo nocturno tenido entre Jesús y Nicodemo, como un hombre que traía
sus logros terrenales como principal de la sinagoga y sin embargo atraído por las enseñanzas, milagros de Jesús, se acerca para entablar un diálogo y Jesús da en la tecla de que él tenía que renovarse para poder gozar de todo lo que Dios tenía para él, no solamente en la tierra, sino cuanto más en el cielo. Pero entonces el hombre tenía que abrirse. ¿Cómo tenemos que abrirnos hoy nosotros para que el Señor pueda renovar nuestros corazones? También un capítulo interesante, muy bonito. Jesús te perdona. La curación y perdón que el Señor le dio a aquel paralítico cuando era bajado del techo por sus parientes. Los hombres buscaban la curación física, pero el Señor pudo mirar el alma y le dio, antes de la curación física, el perdón que todos necesitamos. ¿Cuántos de nosotros no vivimos tan depresivos, tan tristes, porque no podemos perdonarnos errores cometidos? Hasta hay casos, y ustedes y yo sabemos, de personas que no se perdonan por los errores pasados. Y especialmente eso se vuelve acuciante cuando alguien está por perder la vida quizás. Y entonces uno rememora, recuerda cuántos errores cometidos. Y entonces anhela tener esa paz, ese perdón que solamente Dios lo puede dar. Bien, esta es la historia. Y Jesús le administra algo que él no había pedido. Pero Jesús podía leer la mente, como puede leer nuestras mentes también. Y le otorga perdón y luego la posterior curación para alegría de toda la familia. Un capítulo más, y hay muchos más para extraer de los evangelios. Jesús realmente es nuestro amigo. Y un caso curioso. Un hombre nacido ciego, y uno diría, ¿dónde está la amistad? ¿Dónde está el amor de Dios al permitir que alguien naciera ciego? Nos acordamos de la historia de Juan 9, el joven nacido ciego, al punto que los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ya estaba dado por sentado que era pecador, alguien había cometido pecado. Y Jesús claramente dice, ni uno ni otro. Él nació así para las obras de Dios, había un plan de Dios. Y efectivamente, cuando no solamente se produce la curación, el efecto, el impacto en ese hombre, al punto que, como miramos aquí en la imagen, el testimonio que dio ante los miembros del Sanedrín, cuánto él defiende a Jesús, la curación recibida. Y allí en el fondo los padres, ellos gozosos de la curación del hijo, pero no van a dar igual y poderoso testimonio que su hijo. ¿Y cuál es la diferencia entre el joven y sus padres? Ambos se gozan con el curador, pero uno da tan poderoso testimonio que lo echan de la sinagoga. Los otros, queriendo congraciarse con los amigos, no dan el mismo testimonio. ¿Cuál es la diferencia? Pues el joven se había encontrado con Jesús, había recibido la bendición de él. Los otros no. Y eso puede pasar el día de hoy también. Yo les quiero invitar, amigos, a que nos acompañen a mirar estos temas, que a la vez sean como un puntapié para que hagamos estudios de los evangelios, de la obra de Jesús en sus días y que pueda hacerlo en los nuestros. Ver que en los evangelios hay mucha riqueza. Hemos escogido 10 historias, de las muchas que se pueden extraer. Pero poner principios para que al leer los evangelios miremos a Jesús operando con la gente, con los necesitados, aún con los discípulos, aún con los enemigos, los fariseos. Y sin embargo, Él tenía amor para todos, como lo tiene hoy para nosotros en nuestros días. Lo único que el Señor pide es que nos acerquemos, vayamos a Él y seguramente recibiremos bendición. Estemos pendientes, pues, entonces de este estudio. Jesús es tu mejor amigo. Gracias.